agua no volverá a tener que sed jamás. Hermanos, vamos, miren, ahí está en segunda de Pedro, ahí está en la pantalla, segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Tenemos una promesa, la promesa que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Que iba a regresar, ¿por qué? Por su esposa. La esposa, ¿quién es? La iglesia, ¿verdad? Dice el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. ¿Y saben por qué la tienen por tardanza, hermanos? No, porque dicen, no, pues no viene y ¿a dónde van? Pues viven como si no el Señor no fuera a venir, ¿verdad que sí? Viven en el pecado, es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, según algunos, o sea, no todos, ¿verdad? Pero esos algunos, pues no les, como que ya se olvidaron de que son cristianos. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Dice, hermano, pero el Señor, ¿saben por qué no ha venido? Ahí lo dice, miren. ¿Verdad? Porque Él va a venir, ya vino por primera vez y va a venir, ¿por qué? Por segunda vez. Pero ¿saben por qué no ha venido, hermanos? Miren, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? Perezca, ¿verdad? Entonces ahí está el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios quiere, hermano, Él quiere que todos estemos allá como una sola familia allá en la vida eterna. Miren, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que prepararnos para el encuentro ¿con quién? Con nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la manera para estar preparados? Pues arrepentirnos, ¿verdad? Pero decía el hermano José Luis, pero arrepentirnos de verdad, ¿verdad? Así como el rey David, hermanos, él cuando se arrepintió, ¿verdad? Él ya no volvió otra vez atrás, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema del arrepentimiento. Bien, hermanos, para empezar, la Biblia nos dice que el arrepentimiento es esencial para salvación, ¿sí? Entonces, cuando hermana Lupita, si hablamos de algo esencial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esencial, hermanos, es algo que necesitamos, que no podemos prescindir de ello. Miren, si no comemos, Carlos, si no comemos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Nos vamos a... ¿verdad? Y hasta la cara se nos pone así de calaca, ¿verdad? Ya como de esqueleto, se va chupando el cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces, es esencial, es algo que necesitamos todos los días. Si no hay aire, hermanos, ¿verdad que sí? Es algo terrible. ¿Verdad? Se te atora aquí un hueso aquí en la garganta. Y se siente bien feo. ¿Verdad? O sea, el aire es esencial. ¿Verdad? El agua, pues también. Entonces, eso es esencial, hermano, ¿verdad? Entonces Dios dice que si no nos arrepentimos, ¿verdad? Estamos en peligro de ¿qué? ¿Verdad? En peligro de muerte espiritual. Entonces, hermano, la Biblia dice que necesitamos arrepentirnos. Miren, dice, vamos a leer un versículo ahí en Hechos, capítulo 3, versículo 19, miren. Hablando acerca del arrepentimiento, Hechos 3:19, fíjense lo que dice. Esto no lo estoy inventando yo, hermanos, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Miren, dice, así que arrepentíos y ¿qué? Y convertíos. Entonces, y cuando hagamos esas dos cosas, ¿verdad que no? Miren, está hablando de dos cosas, no está hablando de una sola, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos esas dos cosas, ¿qué va a suceder? Serán borrados vuestros ¿qué? ¿Verdad? Entonces, antes de ser cristianos,
antes de venir a la sangre de Cristo, a través del bautismo, hermanos, nuestra vida, ¿cómo está? Manchada, está sucia, está negra, hermanos, fíjense. Pero dice que a través del arrepentimiento y a través de la conversión, nuestros pecados son ¿qué? Fíjense, hermanos, el poder que tiene Dios, ¿verdad? Para lo que puede hacer con nuestra vida, hermano. Entonces, para que sean borrados vuestros pecados, y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estamos aquí en Hechos 3:19. ¿Verdad? Para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué van a venir, hermanos? Tiempos de refrigerio, ¿verdad? Entonces, hay bendiciones. Sí, entonces, ¿qué quiere decir ese refrigerio? Hermano Donaciano. Una comida buena. Sí, cierto, ¿verdad que sí? Que hay un agua fresca, ¿verdad? Un agua de sandía, ¿verdad? Algo así, rico, ¿verdad? Y que te refresca el cuerpo, pero aquí está hablando en el sentido espiritual, ¿verdad, hermano? Es que miren, no es algo, hermano, terrible, es algo, hermano, traer problemas con la familia, hermano Anciano, hermano Juan, no es algo horrible estar discutiendo en la casa, ¿verdad? Y que, hermano, ha habido abusos, ¿verdad que sí? El hombre ha golpeado a la mujer, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué sucede eso, hermano? ¿Por qué sucede, hermano Lupita? Porque se pierde el respeto espiritual. Pero es por causa del pecado, hermano, ¿verdad? Causa del pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, la vida ¿qué? Cambia. Y esos vienen siendo los tiempos de refrigerio. ¿Verdad? No es bonito tener esa paz que Cristo da. ¿Sí, hermano? Miren, fíjense, este mismo texto es un paralelo o un texto similar al que menciona Hechos 2:38, miren. Hechos 2:38 dice, miren lo que dice. Háganse cuenta que está diciendo lo mismo, miren, dice, Pedro les dijo que, allá, miren, lo mismo que dijo allá, ¿verdad? Arrepentíos. Y luego dice, allá dijo, y luego ¿qué? Convertíos, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que dice Pedro es de que, ¿y qué? Bautícese. ¿Bautizarse en qué? ¿De qué manera? Ahí está, miren. Bautizarse es participar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando allá hablaba de la conversión, vean, pues está hablando del bautismo, ¿se bien? Entonces, bautizarse, el bautismo, ¿para qué es? Allá dijo que era para, si tú te arrepientes y te bautizas o te conviertes, ¿qué va a suceder? Dice, van a ser borrados tus ¿qué? Pecados. ¿Le creemos a Dios, hermanos, lo que está diciendo? Y aquí también, miren, dice lo mismo, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, ¿qué sucede? Miren, y el bautismo no es como dicen los mormones, ¿verdad? Me bautizo por los muertos, ¿verdad? Por aquellos mis familiares, no, pues aquellos no se quieren arrepentir, pero me voy a bautizar por ellos, sí, cómo no, ¿verdad? El bautismo es ¿qué? Es individual, hermanos, la salvación es individual. Miren, aquí dice, bautícese ¿qué? Cada uno. La salvación es individual, cada uno ¿de qué? De vosotros, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el arrepentimiento y el bautismo, ¿para qué es? Miren, aquí está, lo mismo que decía allá, para perdón de los pecados, y aparte vamos a recibir ¿qué? El Espíritu Santo, hermanos, fíjense, y si es cierto,
el Espíritu Santo nos trae tiempos de refrigerio, hermano José. Vea, porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, Amor, paciencia, gozo, benignidad. esperanza. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿verdad que sí? El que tiene gozo, el gozo de Cristo, hermano, hermano, aunque vengan las enfermedades, aunque vengan los problemas, las persecuciones, el cristiano está ¿qué? Está gozoso, hermanos. ¿Verdad? Es lo que enseña la vida de los cristianos. Entonces, piensa, hermanos, miren, también, ¿saben por qué nos debemos de bautizar? Porque dice la Biblia que el arrepentimiento, hermanos, también es un mandamiento. Miren, Hechos 17, versículo 30 y 31. Miren, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? ¿Verdad? A todos los hombres. Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? Miren, aquí dice que ¿qué? Que Dios está dando una orden, ¿verdad que sí? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Dice, ¿y saben por qué necesitamos arrepentirnos, hermanos? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al hombre con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el juicio, según este versículo, hermana Lupita, ¿quién lo va a traer? ¿Quién lo va a llevar a cabo? Dios. Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? Porque dice que el mundo va a ser juzgado en aquel día. ¿Quién se juzgará al mundo con justicia? Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los ¿qué? De los muertos. Ahí está, miren. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero resucitó para ya no volver a morir. ¿Verdad? Porque muchos en el Antiguo Testamento fueron resucitados y en el Nuevo. Pero aquellos que fueron resucitados volvieron ¿a qué? A morir. ¿Verdad? Pero Cristo ya no volvió ¿a qué? Entonces, porque Él es hijo de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ser juzgados por Él, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo el mundo ahorita? Lo está tomando a la ligera, ¿verdad? Hermanos, a veces no estamos tomando las cosas serias, ¿verdad? Entonces, hermanos, es un mandamiento que Dios ha dado para todos. Nadie en ninguna parte del mundo puede recibir la aprobación de Dios sin antes haberse ¿qué? Arrepentido. Hermano, pero el arrepentimiento es algo que nace, ¿verdad que sí? No, el arrepentimiento no es algo que te obligo, ándale, arrepiéntete y te voy empujándote. ¿Quiere bautizarse? Venga, ándale, casi los quiero obligar, ¿verdad que sí, hermano? No, el arrepentimiento la decisión de bautizarse debe de ser ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Que nazca de nuestro corazón, hermanos. O sea, no a la fuerza. Dios, la verdad que Dios no va a recibir a alguien así, que venga aquí al arrepentimiento a la fuerza. Entonces, hermano, pero también, miren, dice la segunda carta de Corintios, hablando del arrepentimiento, ¿verdad? Porque hemos visto que el arrepentimiento es esencial para la salvación, pero el arrepentimiento, según segunda de Corintios 7:9, también, hermano, el arrepentimiento es producido por la tristeza. Miren, dice segunda de Corintios 7:9. Dice la escritura, miren, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí, Carlos? Aquí está Saulo, del que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Lo que tú mismo experimentaste, ¿verdad? Saulo, pero ahora ya es un hombre diferente. Pero fíjense, dice Pablo que se goza
me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hermano, fíjense, pregunta, hermana Lupita, si usted está ahorita llorando y está triste, y yo me gozo, qué bueno, ¿verdad? La hermana Lupita está triste, qué bueno que está triste, ¿verdad? Es como que decimos, caray, pues como que no cuadra, ¿verdad que no? Pero dice el apóstol Pablo que sí se gozaba porque estaban tristes, ahí los de Corinto. Hermano, pero ¿saben por qué estaban tristes? Porque, hermanos, se sentían mal, porque habían ofendido a Dios. Las lágrimas que de ellos salían era porque habían ofendido a Dios. O sea, su vida, aquellos que habían andado en el pecado, así como Pablo así se sintió, hermanos, cuando anduvo persiguiendo a los cristianos, ¿verdad que sí? Y que los agarraba a las hermanas de las greñas, ¿verdad? Y dice que los arrastraba, dice así la Biblia. Entonces, hermano, Pablo encarceló a los cristianos, ¿sí? Y por eso Pablo, hermanos, le dio mucho a Dios, porque él se sentía triste, hermanos. Cuando él se acordaba de lo que había hecho, y decía, no, ahora todo aquello que hice daño, lo voy a ¿qué? ¿Verdad? Como tratando de pagarle al Señor, ¿verdad? Todos los males que había hecho, ¿verdad? Y es lo que mismo está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Ahora me gozo porque estás triste, ¿verdad? Pero no es porque estás triste porque te está doliendo el pie, ¿verdad? Porque te arrepentiste, ¿verdad? Dice Pablo que siente ese gozo porque se están arrepintiendo, ¿verdad? Del pecado. Dice, fíjese, porque habéis sido contristados según ¿qué? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento, ¿verdad? Dice ahí. Pero fíjense, ¿ese arrepentimiento para qué es? Hermanos, si no nos arrepentimos, nos vamos a condenar, ¿sí sabían? Aún como cristianos, hermanos, si no nos arrepentimos y hacemos bien las cosas, nos vamos a condenar. ¿Sí, hermanos? Qué triste, hermano, de que hayamos iniciado la carrera y no la terminamos. ¿Sí o no, hermano Donaciano? ¿Cuántas cosas ha hecho usted, hermano Donaciano, en la iglesia? Yo sé que muchos no me lo digan, ¿verdad? Pero, hermano, si no terminamos la carrera, ¿verdad que sí? Bueno, es que lo estoy poniendo como ejemplo. Pero, hermano, esto es para todos nosotros. ¿Verdad? Si nuestro arrepentimiento no es sincero, no va a haber salvación. Pero si nos arrepentimos, dice que aquí es para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? ¿Qué produce la tristeza del mundo, Carlos? Ahí lo dice, mire, ¿verdad que sí? Y sí, cierto, hermanos. Hermano, ¿cuántos suicidios ha habido aquí en Acuña? Ya van 12. Van 12, la otra vez estaba escuchando ahí. Ya son 14. Ya 14. ¿Por qué se suicida la gente? Hermano Juan, ¿por qué se suicida la gente? Porque no tienen a Dios. Pues sí, pues porque no tienen a Dios, ¿verdad? Porque cuando entendemos la Biblia, hermanos, sabemos de que, según ellos, hermanos, según pensamos de que se va a solucionar todo por salirnos por la puerta fácil. Anda, si no te arrepentiste, allá te espera el infierno. El sufrimiento eterno, que no se va a acabar. ¿Sí, hermano? O sea, esa no es una solución para escaparte de este mundo. El suicidio es de cobardes. ¿Sí, hermano? Hermano, y es que hasta cristianos nos podemos suicidar. Hermano, pero ¿saben por qué se suicidan? Por la tristeza. Ay, me dejó mi novio. Me dejó mi esposo. Ya no quiero nada.
hermanos? Hermanos, ¿verdad que no? O sea, como si el novio fuera Dios. Hermano, cuando no tengamos a Dios, entonces sí, pongámonos tristes. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, eso es la tristeza del mundo. Y, hermano, hasta la tristeza del mundo te pone... ¿Qué escucha, hermana Lupita? Cuando... ¿Qué escuchaba las canciones del mundo cuando andaba triste? La de Vicente Fernández. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Nos ponemos a escuchar esas canciones que, ay, me dejó y... La verdad, pegamos el nombre. ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿verdad que eso es lo que hace uno? Pues es la tristeza del mundo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Entonces, el verdadero arrepentimiento es posible únicamente cuando uno está sinceramente contristado por haber ofendido a Dios por medio de nuestras iniquidades, hermano. Pero miren, ¿saben dónde tenemos un ejemplo en la Biblia de que sintió la tristeza del mundo? Allá en Mateo 27:3, hermanos, miren. Tenemos un ejemplo de la tristeza que produce el mundo. Mateo 27, versículo 3 dice, miren. ¿Qué dice? Fíjense, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué? Y se ahorcó, hermano. ¿Por qué? Porque sintió la tristeza del mundo, hermanos. Hermano, la tristeza del mundo, ¿saben qué nos dice? Nos dice, o sea, tú eres sucio, tú no mereces perdón de Dios. Y no es cierto, hermanos. ¿Verdad que sí? Hermano, hasta la persona más maldita que haya hecho una gran maldad, hermano, Dios lo puede perdonar, ¿verdad que sí, hermano? Entonces Dios puede perdonar. Pero Judas, ¿qué sintió, hermano? Las tristezas del mundo. O sea, ay no, yo ya no merezco que me perdone Dios. Y fue y se ahorcó. ¿Sí, hermano Ulises? Cuando Judas llevó las monedas a los sacerdotes, era porque se había arrepentido. Luego los sacerdotes no quisieron el dinero porque estaban enojados con el sangre. Sí. Sí, pero más que todo, es que aquí en el contexto, hermanos, es que cuando te arrepientes, o sea, sientes tristeza, hermanos, ¿verdad? O sea, arrepentirse es, te sientes mal por lo que hiciste, y piensas hacer algo para remediar aquello. Pero en el mundo te dice, y el diablo te dice, ya no hay esperanza. Tú hiciste algo que no tiene perdón, ¿verdad? Y es lo que el Judas, ¿verdad? Porque el Señor lo hubiera perdonado, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? El Señor es grande en misericordia. Entonces, pero miren, tenemos el ejemplo allá también de Pedro, en Lucas 22:62. Lucas 22:62, miren, dice, me pasé un versículo. Dice, bueno, desde el 61, hermano, miren, 61. Dice, entonces vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás que. Bueno, ahora sí ya sabemos cuántas veces cantó el gallo.
¿Cuántas veces cantó el gallo? Dos. Dos. ¿Verdad? Dos. El gallo cantó dos y Pedro le negó que. Aquí lo dice, miren. ¿Verdad? Pedro le negó 3 veces. Hermano, pero dice, y Pedro saliendo fuera lloró que amargamente. Hermano, salió ahí de ¿dónde estaban? Hermano, cuando sucedió esto es cuando el Señor lo habían llevado a la casa de Caifás y ahí estaban los ancianos, hermanos, estaban las autoridades judías y estaban juzgando al Señor, hermano, y en ese juicio, o sea, el único temerario, el valiente, fue Pedro, hermanos, ahí anduvo, hermano, y Pedro le negó. Bueno, porque ¿qué lo había dicho Pedro? No, Señor, yo estoy dispuesto hasta ir contigo, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hermano. Pero a la mera hora de los golpes, pues no, ¿verdad? No resistió. Y una chismosa ahí andaba. No, tú eres de allá, tú eres la de los, tú eres de los mismos de los que andaban ahí con Jesús. Vea, tu forma de hablar te delata. Hermano, pero hermano, y dice que cuando le negó, en ese momento las miradas del Señor y Pedro se cruzaron. Y Pedro sintió tristeza de haberle fallado. Y ya mejor se fue, se salió de ese lugar y se fue al monte. Yo me lo imagino a Pedro, hermanos, que se tiró allá a la tierra, o sea, y lloró. ¿Verdad? Y dicen que hasta cuando lloras amargamente hasta se hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Sí. Hermano, pero ¿y saben por qué sintió esa tristeza? Pues por haber pecado, por haberle fallado al Señor. Y a veces, hermano, eso es cuando vean a un hermano que está pasando aquí y sale y se arrepiente y llora, ahí sabemos de que qué bonito, ¿verdad, hermano? Que alguien pase y llore, ¿verdad? Porque sabe que, o sea, esos que lloran, ellos sienten el dolor de su pecado, ¿sí, hermano? Pero a veces nosotros, ¿qué nos ha enseñado la psicología? No llores, ¿verdad? Que no te vean. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, continuando, hermanos, también tenemos, ¿se acuerdan también de David? Dice la Biblia que era un varón conforme al corazón de ¿quién? Al corazón de Dios. Hermanos, pero hasta de los más grandes de la fe, hermanos, se han tropezado. ¿Qué le pasó a David? ¿Verdad? Cometió adulterio con Betsabé, ¿verdad que sí? Y luego mandó al marido de Betsabé allá a la guerra, allá lo mandó ahí enfrente para que, hermano, pero David, hermano, él sintió tristeza. Pero cuando él se arrepintió, hermanos, ya de ahí en adelante ya no le falló al Señor. ¿No escribió el Salmo 51? El Salmo 51, ¿verdad? Donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está cerca de ¿qué? Delante de mí. Y luego fíjense, dice, contra ti solo he pecado. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Es cierto? Entonces, hermanos, ellos se entristecieron según Dios, ¿verdad? Por causa de sus pecados, hermanos. Ellos reconocieron que fue en contra de Dios y afrentaron a Dios por causa de sus pecados. Y el resultado de su tristeza, hermanos, vemos aquí que dice David que es un espíritu quebrantado, que al considerar que ha ofendido a Dios,
produce un verdadero arrepentimiento, hermanos. Hermano, ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, porque también, miren, el arrepentimiento estamos viendo que incluye tristeza, ¿verdad que sí? Pero en sí no, el arrepentimiento no es tristeza nada más. Miren, la respuesta está ahí en Mateo 21, 28. Mateo 21. Miren, dice parábola de los dos hijos. Dice, y esto lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía, ¿qué? Dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar, ¿en dónde? En mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Hermano, pero después, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Se acordó de lo amoroso que era su papá, ¿verdad? Se acordó de que su papá le amaba y estuvo reflexionando, ¿verdad que sí? En su mente. Y por eso dice que, pero después, ¿qué? Arrepentido fue. ¿Sí, hermano? Entonces, el arrepentimiento es un cambio, básicamente un cambio de voluntad que resulta en un cambio de vida, ¿verdad? Es donde tomamos una decisión, ¿verdad? Y a partir de tomar esa decisión, nuestra vida, ¿qué? Cambia. Entonces, es como los que fuman, ¿verdad que sí? Los únicos que pueden tomar esa, si ellos toman esa decisión, van a dejar de ¿qué? De fumar, pero si no tienen voluntad, pues no lo van a hacer, ¿verdad? Igual así en el pecado, hermano. Si no tenemos esa voluntad, porque la voluntad, ¿cómo es, hermanos? Es donde estamos luchando, ¿verdad? O sea, la vida cristiana es una lucha contra el pecado. ¿Sí, hermana Lupita? No vamos, o sea, vamos contra la corriente del mundo, ¿verdad que sí? Entonces, el significado básico del arrepentimiento es un cambio de voluntad que resulta en un cambio de vida o modo de actuar. En el caso de este joven, primero no quería hacer lo que su padre le ordenó, ni lo iba a hacer, pero cuando se arrepintió, cambió de parecer y fue a hacer lo que su padre le había ordenado. Entonces, si nos arrepentimos, esto significa que decidimos hacer lo que el Padre Celestial nos manda en vez de hacer lo que nosotros queremos. El resultado de este cambio de mentalidad será que haremos su voluntad. Entonces, hermanos, es lo que nosotros día con día tenemos que trabajar, hacer frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Cuáles vendrían siendo esos, hermano José? Sí, hermano, me llamó la atención esto del arrepentimiento y la tristeza. Hay que ver más allá de nuestras raíces. La tristeza no consiste en lo que hice. El problema está en que ya no lo voy a poder hacer. Esa es la tristeza que la gente dice, pues, que piensa, pues, avanza un paso o de hacerlo cinco. Ese es el arrepentimiento genuino y auténtico que Dios hace. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, también el arrepentimiento, hermano, también consiste en la restitución, ¿verdad? ¿Qué es restituir? Reparar lo que yo he hecho mal, hasta donde humanamente me sea posible. Hermano, porque hay cosas que ya no tienen reparación total. ¿Se acuerdan de lo que de acá de Zaqueo, hermano? ¿Se acuerdan de Zaqueo? El árbol. ¿Quién era Zaqueo? Hermana Pilar, ¿quién era Zaqueo? Un publicano. ¿Y quién era un publicano? Bueno, un recaudador de impuestos. Era alguien que estaba robando a la nación, ¿verdad que sí? Porque Roma le decía, cóbrale esto. Pero el publicano le dice, pensaba, voy a cobrarle más. Esta parte se la doy a Roma y esta me la que. Vean, ¿sí?
Pero cuando Zaqueo escuchó del Señor, escuchó del amor de Cristo, hermano, en ese día que sabía que Jesús iba a pasar, él lo fue a buscar y se subió a un árbol sicómoro, ¿verdad que sí? Y el Señor ya sabía, porque ya cuando llegó le dice: Zaqueo, ven, porque hoy voy a posarte en tu casa. Y cuando estaba en la casa, hermanos, hubo fiesta, ¿verdad? Y él se arrepintió. Hermano, él le dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los ¿qué? A los pobres. Y si algo he defraudado de alguno, se lo devuelvo ¿qué? Cuadruplicado. Y luego el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Sí, hermanos? Entonces, ese viene siendo el arrepentimiento, hermanos, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, ¿verdad? Porque es como la casa que también habló el Señor, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo habló de una casa que estaba sucia y luego la limpiaron, hermano, pero como no se llenó de cosas buenas, después dice, vinieron los ¿cuántos demonios? ¿Verdad? Y dice que es que esa casa no está hablando de una casa material, está hablando de ¿qué? ¿Verdad? Del ser humano, ¿no? Que si no llenamos nuestras vidas de cosas buenas, el diablo se va a meter, ¿verdad? O sea, si no mora Dios, ¿quién va a morar? El diablo. ¿Qué cosas nos deben de motivar para arrepentirnos? Miren, una de ellas es el temor a Dios. No, hermana Lupita, ¿usted no tiene temor de ir al infierno? Sí, hermanos. Dice donde el gusano de ellos no muere. Imagínate como sientes un gusano que anda ahí comiéndote. Y hermanos, algo terrible va a ser ahí. Hermanos, pero también lo que nos debe de motivar al arrepentimiento es la benignidad de Dios. O sea, Dios es bueno, hermano. Nos debe de motivar el amor de Dios. Entonces, hermano, el Señor desde el Antiguo Testamento, Él le decía al pueblo de Israel, les decía a los profetas, miren, les dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de ¿qué? Del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Y luego les dice: ¿por qué quieren morir, casa de Israel? Pues porque les gustaba el pecado. ¿Sí, hermano? Es lo triste. Entonces, hermano, el Señor no quiere que seamos castigados en la muerte eterna, pero no nos va a salvar si no nos arrepentimos. Entonces la pregunta para nosotros, hermanos: ¿por qué vamos a morir? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Decía un hermano, ¿para qué le buscamos tres pies al gato? ¿Qué? No. 3 pies al gato. 3 pies al gato, ¿verdad? Otro decía: ¿para qué le hacemos ruido al chicharrón? ¿Sí, hermanos? Sabiendo que nos va a ir mal. ¿Sí, hermano Lupita? Ya encontró el camino, ¿el camino qué? Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Dijo el Señor. Ya lo encontramos, hermana. ¿Para qué le buscamos otra